Bueno, los medios digitales, en este caso, o estas conexiones que podemos ver a través de las plataformas tecnológicas vía Zoom nos permiten estar un poco más cerca de esas personas que se convierten o son un referente para nuestra ciudad. Y hoy estamos con Juan Carlos Gozaín, quien fue gobernador de Bolívar en el periodo 2012-2015, es abogado, es político colombiano y a propósito de sus declaraciones y de esas también comunicados por redes donde nos hemos dado cuenta de unos planteamientos que hace para la ciudad. Estaremos hablando y estaremos debatiendo precisamente en esta tarde de hoy. No va a ser la única, va a ser, de hecho, la primera sesión que haremos con expertos que nos convoca ya el hecho de involucrar también a expertos como politólogos, expertos como académicos, expertos también como las autoridades, políticos, todos de distintas disciplinas, precisamente para ver cómo sumando esfuerzos podemos efectivamente plantear unas soluciones viables para nuestra ciudad. Entonces, bueno, hoy estamos aquí, es un honor, bienvenido al doctor Juan Carlos Gozaín, quien en este caso, pues para nosotros es un placer contar con él, con su presencia, y pues estaremos hablando precisamente de esta pandemia que ha sido digamos, también una de las más representativas en los últimos años. Si bien ha habido muchas otras, el coronavirus ha generado una sensación en los colombianos y en el mundo, una sensación muy fuerte también de cuidarnos, de valorar la salud, de valorar también esa cadena alimenticia. Entonces, doctor Juan Carlos Gozaín, hemos visto en este caso, digamos que hay unas propuestas interesantes a la luz de lo que usted estaba planteando, y es que tenemos una crisis vamos a llamarlo de diferentes frentes, o sea, una crisis pública, financiera, social, económica. A mí me gustaría de pronto a partir de esos criterios conocer cuál es esa propuesta que están estableciendo o que ha venido de hecho corriendo y se ha dado a conocer por redes, que plantea, porque hemos visto que hace referencia al tema de las universidades, de las cajas de compensación, de las cámaras de comercio, también del mismo el plan de ajuste económico para las alcaldías y la gobernación. Entonces, teniendo en cuenta, digamos que resumimos prácticamente como 10 puntos, para mí sería como un decálogo, no sé, nos gustaría saber cuáles son esas apreciaciones frente a cada uno de esos criterios. Pues ese análisis que tú has hecho es exacto, es correcto. Incluso las líneas de negocios van a cambiar no solamente durante el tiempo que dure la pandemia, sino ya hay que empezar a evaluar cómo se va a recuperar el mundo con posterioridad a superar esta crisis. De hecho, venía conversando con algunas personas frente a los modelos de negocios que hoy existen, que en esta pausa que hemos tenido, muchos clientes, muchos usuarios, vamos a tener también hábitos transformados. Esto es como un previo al decálogo que tú mencionabas. Sí. Pero voy a poner un par de ejemplos para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Nosotros hemos vuelto a descubrir que en la casa se come tan sabroso como en un restaurante. Lo que quiere decir que una vez que salgamos de la pandemia, una vez que salgamos del confinamiento, mucha gente va a seguir manteniendo ese hábito casero de cocinar en su casa o de comer en su casa, lo que va a hacer repensar y reevaluar todo el tema de los restaurantes. De igual manera, también descubrimos que desde la casa se puede hacer ejercicio. Ahora entonces, ¿qué va a pasar con muchos gimnasios? ¿Qué va a pasar con muchos centros fitness? Cuando empiecen a perder clientes que van a tener ya como que un deseo de mantener
ese hábito que adquirieron durante estos meses de pandemia. Claro. Simplemente para poner esos ejemplos básicos. Lo mismo hasta con las oficinas. Hay gente que ya va a cambiar sus hábitos y sus formatos de trabajo y lo que están es diseñando con este mismo sistema que tú y yo tenemos ahora mismo de las llamadas y de las conferencias por televideo. Seguramente habrá gente que deje de arrendar una oficina para trabajar desde su casa con un equipo de 4 o 5 colaboradores. Todas estas situaciones no van a ser temporales, cambiaron la forma de ver el mundo hacia el futuro inmediato. Y efectivamente, pensando todas estas situaciones, también uno empieza a valorar, como tú decías, Paola, que la crisis no es solamente desde un solo frente, la crisis no es solamente por la situación de salud, por defendernos y crearse un sistema inmunológico que nos proteja y defienda la vida, sino que también hay efectos colaterales que no tienen nada que ver con la salud. El tema de la economía es la mayor preocupación, no solamente de los gobiernos, sino también de los empresarios. Y no estoy hablando de empresarios, las multinacionales, ni los cacaos, ni los dueños de grupos económicos absolutamente poderosos. Es que esta pandemia tiene que hacerle entender a la totalidad de la sociedad que esas diferencias que hemos construido por estratos, por ejemplo, el estrato 3, 4, 5, no es cierto que la gente que esté en el estrato 3, 4 y 5 y mucha de la gente que está en el estrato 6, no es verdad que sean ricos. No es verdad que puedan sobrevivir a una situación calamitosa como esta 3 o 4 meses sin producir en la forma en la que la venían haciendo. Lo que quiere decir que el bolsillo de todo el mundo, salvo de un margen minoritario de la población mundial que puede darse ese lujo, para el resto de la gente, hasta para los que tienen un patrimonio bien adquirido y que es medianamente sólido, para todo el mundo, esta va a ser una situación de confrontación frente al modelo de ingresos que se traía anteriormente. De tal manera que en atención a eso es que hemos empezado a mirar propuestas y posibilidades que no tienen que ser solamente que el Estado cumpla o que el Estado cubra, porque la mayoría de la gente termina diciendo eso. Es que si ya yo pago impuestos o si yo cumplo con generando trabajo, ya con eso liberé mi responsabilidad frente a la sociedad y frente al gobierno. Pues no, ahora nos toca hacer aportes adicionales, lo mismo que al Estado también le toca en las múltiples institucionalidades que tiene, en lo nacional, en lo regional, en lo departamental, en lo local, en lo descentralizado, tienen que hacer nuevos enfoques también que beneficien a la totalidad de los ciudadanos. Aquí no solamente beneficios para un estrato alto o beneficios para los que no tienen absolutamente nada. Es un beneficio que sea común y focalizado para cada una de las personas. Entonces, en ese orden de ideas, tuve la posibilidad de presentar como tú decías, que tú lo has llamado muy bien, como un decálogo de propuestas. Sí, yo conté, me daban 10. Sí, son 10, son 10. Obviamente he recibido muchos comentarios porque hoy apareció publicado en el periódico El Universal, en las redes sociales también tuvo mucha difusión, y entonces he recibido comentarios que me dicen, ¿y por qué no incluiste esto? ¿Por qué no incluiste aquello? Pues quise incluir unos que nadie había tocado, porque los otros pues son de sentido común. Ya creo que todos tenemos una identificación con respecto a unas medidas que debemos tomar, pero yo sí quise ahondar exactamente en algunos específicos, como los que tú mencionaste, también el tema de las cámaras de comercio, el tema de las cajas de compensación, o para mencionar también las escuelas y las universidades. Es decir, poner a la vista que todos podemos hacer algo más si nos tomamos con creatividad y con originalidad la necesidad financiera que vamos a afrontar. Sí, muy bien. Yo creo que definitivamente esta primera gran reflexión es importante a todo esto que estamos viendo.
y bueno, nos hace ese llamado, ¿no? ¿Verdad? A generar con creatividad y sobre todo a generar también un estímulo, esa demanda interna, que es lo que en este caso nos va a funcionar porque mientras se recupera, mientras generamos confianza con esos mercados internacionales, pues digamos que nos va a tomar un tiempo. Yo voy a, de esos 10, digamos que vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Para conocer un poco y ahondar un poco más frente a estos temas. Y digamos que el tema del confinamiento yo creo que es como más esa medida preventiva que debiéramos tener. Vamos a hablar entonces desde ese punto de vista, por así decirlo, de la salud, de lo económico, también, y yo creo que frente a esas dos líneas pudiéramos estar desglosando cada uno de los puntos, ¿no? Sí, el primero, Ajá. uno tiene que empezar a analizar ciertas cosas que son tales que pasan absolutamente desapercibidas y que no entendemos que los nuevos hábitos, las nuevas disposiciones de confinamiento, de autorregulación, también están afectando esos compromisos y esas obligaciones que tenemos que han sido tradicionales. Por ejemplo, todo el que tiene un carro, todo el que tiene un vehículo automotor, sabe que tiene que pagar el impuesto de rodamiento, Sí. que se llama impuesto de vehículos automotores, es su designación legal, pero todo el mundo lo conoce como impuesto de rodamiento. Uh-huh. Y adicionalmente, todo el que tiene un carro, pues tiene un seguro contra accidentes, contra robo y contra otras medidas. Lo que yo he querido señalar es que si estamos confinados, los carros están guardados. Si los vehículos están guardados, no estamos haciendo uso de las vías, de las carreteras, de los puentes, que es por lo cual se paga el impuesto de rodamiento. Si los vehículos están guardados, pues no estamos asumiendo ningún tipo de riesgo frente al cual tenemos un seguro que lo cubre. Correcto. De tal suerte, lo que quise decir es, pues, este es un buen momento para que el Estado colombiano haga una prorrata del impuesto de rodamiento y que no nos cobren 12 meses porque vamos a estar 2 meses o 3 meses encerrados. Esos 3 meses no tendríamos por qué pagarlos. De la misma forma, son 2 o 3 meses que no tendríamos que pagar el seguro de vehículo automotor porque el riesgo no existe en la medida en que no estemos haciendo uso de ese vehículo. Parece algo que, pues, que inocuo, pero es significativo. Aquí estamos hablando Claro. de entre 300 y 500 mil pesos de ahorro para una persona que tiene un vehículo. Imagínate tú es una familia donde hay 2 carros. Entonces, no es como para no tenerlo en consideración. Esa es la primera medida que yo he querido señalar con creatividad, de alguna manera, para Sí. que la gente entienda. Lo mismo con el tema de los colegios y las universidades. No sé si quieres que hable de eso también. Sí, claro. Esa sería, en este caso, entonces, esa segunda recomendación. A ver, y hace referencia cuando hablan del colegio y las universidades privadas, en este caso, haciendo ese énfasis, Sí. es que entonces está direccionado al tema de las tarifas, al tema de la mensualidad. ¿A qué Por hace supuesto, referencia? por supuesto. Miren, los estudiantes están en casa. Se han postergado las clases, en algunos casos ya han cancelado semestres en algunas instituciones académicas, en otros casos el reinicio de actividades del colegio va a extenderse, se tomaron vacaciones anticipadas, una cantidad de medidas que son anormales frente a lo que corresponde en la rutina en el cronograma de actividades de un colegio o de una universidad. Que todo En ese, indica que va hasta el 30 de mayo, ¿no? Por lo que hemos visto y por lo que... por lo pronto, Sí, exactamente. exactamente. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que en muchos colegios y en muchos colegios podrían hacer una disminución en cuanto a la matrícula mensual que se debe, a la mensualidad del colegio que se debe cubrir por los padres de familia.
pues en consideración a que no se están prestando en su totalidad los servicios académicos educativos, y las mismas universidades también podrían hacer una disminución en la baja de sus matrículas, que ya son muy elevadas. Estoy hablando de las universidades privadas. Esto no tiene ninguna afectación para las universidades. Aquí no estamos hablando de que generen pérdidas, aquí estamos hablando de que por lo menos en un semestre su margen de utilidades se disminuye y se reduzca en beneficio de los padres de familia y de los estudiantes. Uno paga en una universidad en Bogotá entre 10 y 15 millones de pesos por un semestre, bien podría reducirse a la mitad esa matrícula para el siguiente semestre, para que los padres tuvieran por lo menos un alivio frente a estos meses que han dejado de producir. Creo que son medidas que repito, que bien evaluadas, no es que estén causando un daño o una afectación grande a los colegios y a las universidades, porque no estoy diciendo que se deje de pagar. Estoy diciendo que entren en la misma consideración que otros sectores económicos también lo han hecho. Por ejemplo, los arrendadores, las personas que tienen casas arrendadas o apartamentos arrendados, le han reducido a sus arrendatarios al 50, al 70% el valor del arriendo. Entonces, si un padre de familia, una persona que tiene un hijo estudiando en una universidad, le ha tocado a ese padre de familia reducir los ingresos por una renta que tiene de una casita o de un apartamento que tiene alquilado, que es con lo que le paga la matrícula a su hijo, porque el arrendatario le dijo, hombre, yo no puedo salir de mi casa, no puedo trabajar, pues este dueño de esta propiedad le ha hecho un descuento, le ha reducido al 50 o al 70% su tarifa de arriendo. De la misma forma, las universidades y los colegios deberían hacerlo con esa persona que está siendo solidaria con un tercero. Así es. Es una cadena de solidaridad. Sí, y todo es como una bola de nieve también, ¿no? Claro. Que de alguna u otra manera tiene un efecto que involucra a cada uno, ¿no? Claro, porque si yo, por ejemplo, tengo un arriendo, le podría decir a esa persona, le puedo decir, mira, no te puedo bajar el arriendo porque la universidad no me descuenta un peso de la matrícula de mi hijo, y ese arriendo que tú me pagas es con el que yo pago la mensualidad, la matrícula. Sí. Entonces, es crear una cadena, una sinergia de solidaridad, de reducción de costos que en este momento estamos necesitando en todos los niveles. Muy bien. Lo otro que hace referencia es también al tema de la facturación en cuanto a las empresas de servicios públicos. Bueno, aquí hay algo muy importante, sin lugar a duda, los servicios públicos pues han sido también generosos, digamos, a partir de todas estas políticas. Ha habido reconexión gratis, pues también todo el tema de Apple que han dispuesto para que se genere también esa cultura de pago y no dejar, como bien lo señala, no dejar de pagar, ¿no? También, y el aseguramiento de la operación, porque aquí si no, en este caso, si no se cuenta con una eficiencia en cuanto también a la operación de las empresas de servicios públicos, pues no hacemos nada. De hecho, una de las principales medidas es lavarnos las manos y que estén ahí los operarios y que estén pues esas dinámicas también. Pero con respecto a la facturación, entonces la propuesta es ¿cuál? En algunos países del primer mundo, en Europa y Estados Unidos y en otros países de Asia también, congelaron la facturación de los servicios públicos. Es decir, los ciudadanos en este momento en muchos países no van a pagar durante los meses de pandemia ni un solo peso por el uso de la energía, por el uso del agua, por el uso del gas. Esa no es la propuesta nuestra. Entendemos que no se puede de alguna manera hacer una parálisis de esta magnitud con respecto a los operadores de servicios públicos. Sí. Pero sí creo que podría ser un alivio que la facturación no llegara todos los meses, sino que la facturación fuera, por lo menos en el siguiente semestre, bimestral. Sí, bimensual. No estoy diciendo que bimestral. No estoy diciendo que nos regalen, no estoy diciendo que nos regalen un mes. Estoy diciendo que, por ejemplo, el mes de abril no lo cobren al finalizar abril, sino que cobren abril y mayo al finalizar el mes de mayo. Se cobra acumulado los 2 meses, pero por lo menos hay un flujo de dinero que uno puede mantener todavía y no
pensar mensualmente en hacer uso de él. Y adicionalmente el aporte de los operadores de servicios públicos sí podría ser que sobre ese acumulado bimestral se redujera un 20% la tarifa, un 20, un 15, un 18% de la tarifa. Lo explico con un ejemplo, Pablo. Si el mes de abril el recibo del agua llega en 150,000 pesos, 180,000 pesos, y en el mes de mayo el recibo vuelve a 1,000 pesos, cobrara los 360 menos el 20%. Entonces, estaríamos hablando de como de 70,000 pesos de descuento. ¿Eso qué significa? Que tú puedes hacer uso del dinero en el mes de abril que tenías para pagar los servicios públicos, lo puedes hacer uso para otro tipo de cosas que son prioritarias y necesarias en ese momento. Y además te da un margen para cada 2 meses pagar teniendo el descuento que he señalado. Eso me parece que es una medida de apoyo, es una medida de auxilio económico que no va a afectar a los operadores de luz, de agua, de gas, y creo que de alguna manera va a ser estimulante para que la gente tome conciencia de pagar los servicios y de sentir que estas empresas no son nuestros enemigos, sino que también en tiempos de dificultad nos generan un respaldo. Esa es la medida que yo he puesto. Nos generan confianza, sin lugar a duda. Bien, y bueno, vamos entonces a ir pasando aquí paulatinamente con cada uno de estos puntos, ya también a un tema económico. O sea, mencionan que las cámaras de comercio, las cajas de compensación, también el tema de bancos, el plan de ajuste económico. Esas propuestas, digamos, vamos a mirarlas puntualmente a que hace referencia, sobre todo el tema, vamos a iniciar con las cajas de compensación y las cámaras de comercio. Vale. Lo primero, y quiero dejarlo muy claro, es que yo no hago estigmatización de ningún sector. Claro. Yo simplemente estoy encontrando las fortalezas de cada sector, tratando de ponerlas ahí como un soporte para beneficio de todo el mundo. Cuando yo hago manifiesto y digo que las cámaras de comercio y las cajas de compensación tienen recursos cuantiosos, es porque realmente tienen una cantidad de afiliados muy grande que con sus aportes mensuales generan una acumulación de recursos muy alta, y de hecho las cámaras de comercio y las cajas de compensación efectivamente tienen unos rendimientos financieros en las entidades bancarias muy altos. Lo que estoy señalando es que este es un tiempo para que esos recursos que están ahí, que son de sus afiliados, que son para inversiones de las mismas entidades, sean utilizados. Una inyección a todo nivel. Las cajas de compensación tienen cientos de miles de afiliados y que tienen esos recursos para una cantidad de programas, de proyectos de vivienda, de proyectos de recreación, de proyectos culturales, de proyectos de construcción, de cualquier categoría. Lo que estoy señalando es la hora de que esos recursos salgan y entren a la economía real. Vayan como un fondo o sean parte, bueno, de esos proyectos de inversión que generen empleo. Cuando mencionas aquí es que sea como una bolsa para poder estimular los nuevos empleos. Por supuesto. A ver, las cajas de compensación bien pueden construir, generar un plan de construcción de viviendas para afiliados con subsidio. Pues imagínate cuánto dinero puede salir a generarle beneficios a obreros, a trabajadores, a constructores, a los mismos afiliados, simplemente por un proyecto dirigido a eso. Pero igual los recursos que tienen pueden ser utilizados en cualquier cosa. Yo lo que estoy diciendo es, tienen mucho dinero. Un ejemplo.
tienen mucho dinero en las entidades bancarias. Sáquenlos e inyéctenlos en la economía real. Compren equipos, compren sistemas, hagan uso de la tecnología, financien nuevos proyectos académicos o nuevos proyectos de desarrollo social, desarrollen programas y actividades culturales que está dentro del quehacer de las cajas de compensación y de las cámaras de comercio. Es decir, que ese dinero no siga estando en una cuenta corriente, es lo que yo quiero decir, que el dinero salga a la calle, que ese dinero le llegue a las manos de muchas personas. Muy bien. El otro aspecto, digamos, que se ha mencionado es exigirles también a los bancos la habilitación de una línea de crédito. Bueno, ¿eso especialmente a qué obedece? Lo voy a decir, voy a ser el vocero de millones de colombianos. Nadie cree en la buena fe de las entidades financieras. Nadie cree en todas esas medidas que los bancos dicen que están tomando por una razón. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero le ha pasado a mucha gente. Los bancos anunciaron que van a abrir líneas de créditos, anunciaron que iban a revisar las cuentas, los créditos de tarjetas de crédito, de cuentas corrientes y cuentavientes. Y mucha gente se ha encontrado con que cuando llaman a las entidades financieras ni siquiera contestan el teléfono o la línea no está habilitada. Mucha gente se ha encontrado que les piden una cantidad de requisitos que no se pueden cumplir. Y justamente porque te piden que lleves unos documentos con sello notarial que no puedes llevar porque ni puedes salir a la calle ni las notarías están funcionando. Entonces, todas esas medidas me parece a mí que son un poco más de carácter comunicacional, de soporte de imagen, pero que no son prácticas en el desarrollo, en la operatividad. ¿Qué es lo que estoy señalando yo? Que el gobierno les coordine con cada entidad financiera, con cada grupo económico, por ejemplo, el Grupo Aval, o con Bancolombia, o con el Grupo La Vivienda, con cualquier entidad financiera y diga, bueno, los bancos van a tener una línea de crédito de $1 billón. $1 billón. Ok. Como lo que está haciendo Bancoldes, algo así, que ha habilitado como una línea de crédito. Exactamente así, pero aquí hay un ingrediente. Aquí hay un ingrediente que es el que no se puede dejar de poner. Al cierre del 31 de diciembre, al cierre del segundo semestre del año 2020, ese $1 billón tiene que estar otorgado obligatoriamente. Ah, ok. Si no hicieron uso de ella, no, sino que sea para gastarse efectivamente. Claro, y sobre todo es que lo que puede ocurrir es que los bancos digan, sí, tenemos las líneas de crédito abiertas. ¿Y a cuántas personas finalmente, Paola, les terminan prestando? El impacto. ¿Cuántas personas finalmente acceden a esos recursos? Los bancos nunca dan información sobre ello, pero si con el Estado de vigilante, la superintendencia bancaria, la superintendencia de sociedades, les establecen por vía de decreto la obligatoriedad de que los recursos que tengan en ese fondo sean otorgados completamente, pues va a haber $1 billón en créditos en la calle antes de que se acabe este año por cada entidad financiera. Así es. Porque si decimos, bueno, los bancos van a tener habilitados unos fondos, ¿y cómo sabemos finalmente si esa habilitación fue efectiva? ¿A cuántas personas les terminaron prestando la plata? Pero si el gobierno regula que es una cifra, que es una cuantía de recursos que tiene que ser otorgada por vía de créditos, tendremos la certeza de que mucha gente se va a beneficiar de la plata que los bancos están prestando. Sí, ya tenemos entendido que de esa línea, digamos, de Bancoldes, ya en el caso de Cartagena, ya hay la bolsa fue, digamos, esa primera tanda, por así decirlo, ya se utilizó y bueno, me imagino que vendrán nuevas empresas que también estarán esperando a que ese banco pues pueda tener más recursos para poder prestar, porque eso fue como esos primeros damnificados que pudieron ingresar en esos recursos, pero
sin lugar a duda, ahora vienen otros grupos más impactados por todo este tema. Y que a la buena gestión de Valcoldex se sume también el resto de la banca, el resto del sistema financiero de carácter privado. Sí, muy bien. El plan de ajuste económico para las alcaldías y gobernación, doctor Juan Carlos Gozaín, cuéntenos usted, bueno, me imagino aquí también como gobernador que fue, ¿cómo ve usted ese plan de ajuste económico? Yo creo que la gente lo sabe, pero a veces prefiere no saberlo. La contratación pública tiene una cantidad de vericuetos jurídicos, una cantidad de dificultades para llevar a cabo que no soy el único en señalar que cada vez que se hace una contratación efectiva y eficaz desde lo público, es casi como si estuviéramos presenciando un milagro, porque todo está prácticamente diseñado para que no se haga, para que haya una rueda, una piedra atravesada en el camino o un palo atravesado en la rueda. Entonces, lo que estoy señalando es que para las alcaldías y gobernaciones, este plan de ajuste económico tiene que pasar, en primer lugar, por prescindir de toda esa contratación dispersa para cubrir una cantidad de frentes que en este momento no son necesarios. En este momento necesitamos reactivación económica y necesitamos de todo el apoyo y la asistencia social y comunitaria. Lo voy a decir como un ejemplo y además puede ser un poco crudo, pero en este momento, entre considerar la contratación de una carretera de 50 kilómetros que vale 40.000 millones de pesos y considerar que esos 40.000 millones de pesos pueden tener una destinación para desarrollo social y comunitario, yo creo que es preferible que la carretera se aplace o se postergue. Y creo que muy poca gente podrá cuestionar el argumento humanitario que hay detrás de una medida de estas. Mire, Paola, por ejemplo, los rubros esos que se gastan en las alcaldías y en las gobernaciones para capacitación, para contratación de OPS, las famosas órdenes de prestación de servicios. Ahí hay la posibilidad de hacer una disminución enorme de recursos para no destinarlos a eso, que sirva para tener un verdadero fondo de asistencia social y económica frente a lo que va a venir en los próximos meses. Y esos recursos bien podrían convertirse en programas para convocatoria de estímulos a emprendedores del sector cultural o del sector real de la economía. Es decir, 10.000 o 15.000 millones de pesos en partidas de a 250 millones de pesos para quienes cumplan con requisitos en una convocatoria abierta para financiar negocios, para financiar mediana y pequeña industria o mediana y pequeña empresa, para financiar actividades culturales que van a ser absolutamente necesarias para aliviarnos un poco también en cuanto a salud mental de lo que hemos vivido. Todo eso va a ser significativo, pero si el plan de ajustes de las alcaldías de las alcaldías y gobernaciones pasa por hacer una redistribución de sus presupuestos, por hacer una revaloración y priorización de los recursos. Ahora mismo no se puede cubrir todos los frentes del sector público. Ahora mismo no puede haber plata en cada rubro y para cada programa y para cada proyecto y para cada persona a la que se le ocurra que tiene derechos con los recursos públicos. Ahora mismo hay que concentrar la mayoría de los recursos públicos en 5, 6 o 7 ítems absolutamente prioritarios que son los que nos van a dar el respaldo en los siguientes meses del año 2020. Inclusive en los planes de desarrollo, ¿no? Porque los planes de desarrollo que están de hecho en estos momentos en construcción, pues requerirán ese redireccionamiento y esa priorización. Sí, señora, así es, de eso se trata el plan de ajuste, que ya no todos los proyectos que tenían en la cabeza los alcaldes y los gobernadores, no todas esas buenas iniciativas que
que traían desde la campaña, a todas desafortunadamente no se les va a poder prestar atención y los dineros no se pueden diluir en cada cosita, sino que tiene que haber programas específicos con mucho dinero, con mucha solvencia económica para que realmente puedan generar un impacto y un resultado. A eso me refiero con el plan de ajustes de alcaldías y gobernaciones. Muy bien. También un poco aquí vamos a hacer una correlación de esos recursos que desde el gobierno nacional se utilizan, porque estamos viendo que uno de los criterios de los ítems hacen referencia a que esos recursos del gobierno nacional vayan para promoción y fomento del turismo. Y también el hecho de que los ministerios puedan lanzar un único programa de respaldo económico. Entonces, esos dos aspectos, cómo lo ven? Mira, yo tuve la oportunidad de participar en la junta directiva de Fontur en representación de todos los gobernadores del país durante el periodo en que yo también fui gobernador y pude ver cómo esos recursos, la forma en la que se destinan, está muy manipulada. Además son recursos que se diluyen porque como hay con que complacer a todo el mundo, entonces terminan dando pequeños recursos que finalmente no sirven para nada. Y a veces no llegan a quienes hacen el mayor esfuerzo y a quienes tienen la mayor dificultad en el respectivo sector. En este caso estoy hablando del turismo. Entonces, miren, a mí me da mucha pena y no lo estoy diciendo como cartagenero, lo estoy diciendo como colombiano, pero no es lo mismo un plan de ayudas en este momento que pueda requerir Popayán al que necesita y requiere Cartagena. Me da mucha pena y tengo que decirlo con esa claridad. Y el caso de Popayán lo estoy poniendo simplemente como un comparativo. Puede ser cualquier otra ciudad del país que no tenga el mismo flujo de turismo y las mismas necesidades de proyección y de respaldo que requieren los operadores de turismo, que requiere la infraestructura hotelera, que requieren los pequeños actores del sector. Estoy hablando, por ejemplo, imagínense esto, voy a volverme un poco más local, Paola. Usted sabe las dificultades que están pasando todos los hostaleros del centro histórico de Cartagena, los hostaleros legalmente constituidos, los que tienen, los que están en Getsemaní. Registro Nacional de Turismo y todo. Todas esas personas recibieron cancelaciones de último momento hace 15, 20 días. Es decir, que toda su proyección de estos 3 o 4 meses se les acabó. ¿Quién da un peso por esa persona que tiene un hostal en una casa alquilada, que lo están obligando a que mantenga a sus empleados, que tiene que tener que cubrir también el mantenimiento de la casa, las páginas, el pago de los hosts de las plataformas virtuales? ¿Quién está apoyando a esas personas? ¿Quién está pensando en esas personas? Tengo muchos amigos que me están llamando a decirme, estoy al borde de la quiebra. Tengo 3 casas en el centro histórico, las 3, por cada una de esas casas pago un arriendo, no tengo cómo cubrirlo, me cancelaron las reservas. Entonces yo a lo que me estoy refiriendo es que en vez de salir ProTurismo, en vez de Fontur, ProColombia, a hacer una promoción en el país en este momento, yo creo que esos recursos quienes mejor los van a recibir y que a quienes más van a beneficiar son a quienes durante el resto del año hacen que la gente venga a Colombia, porque son los que los reciben. Y estoy hablando también de los hoteles, no estoy hablando solamente de hostales, estoy hablando de hoteles y de otros actores de la cadena del turismo y de la operación. Las agencias de viaje requieren un apoyo y requieren un respaldo. Ese dinero debe llegar a ellos. Ese dinero no se puede gastar. Lo siento mucho, es mi opinión. Habrá quien disienta de ella, pero este no es un momento para uno pagar una publicidad en la pantalla gigante de Times Square en Nueva York que vale $2 millones. Eso es para otro tiempo. Esos $2 millones en este momento, bien repartidos, le sirven por lo menos a 100 o a 200 o a 500 personas que mantienen la actividad turística durante todo el año en Colombia.
Entonces, ese es el enfoque que quiero darle con mi propuesta, que prioricen y que revisen bien los recursos del sector turismo, que no se vayan en intermediaciones, que no se vayan en promoción en este momento. Por ejemplo, a Cartagena no hay que promocionarla ya, en este momento. Lo que hay es que hacer que los operadores de turismo de la ciudad, los hoteles, los hostales, las agencias de viaje, se mantengan vivas, que no cierren, que no quiebren, para que cuando pase la pandemia, ellos mismos puedan catapultar a toda la gente que tenían con reservas que cancelaron y los puedan volver a atraer. Esa es la medida que yo estoy planteando con respecto al respaldo que deben dar desde el gobierno nacional al sector del turismo. Muy bien. Y por último, el Congreso. En este caso, pues, nos hace referencia la publicación, sobre todo de esa forma de legislar aceleradamente. Cuéntenos un poquito aquí a qué hace referencia. Sí, son varios ítems. Por ejemplo, el tema de la reducción de los trámites y de la cancelación de pagos por sobretasas, de licencias, de permisos para la construcción privada. Podría haber una legislación especial de último momento surgida por iniciativa del Congreso o por el mismo gobierno nacional, presentada al Congreso, para que en este momento los grandes pilares de la economía que pueden terminar siendo los más afectados tengan una ventaja y un beneficio. Nosotros necesitamos que la construcción se mantenga para que eso genere empleo en muchísimos frentes de trabajo. Pero la gente no va a salir después de todos estos meses de dificultad. Son muy pocos los constructores que se van a querer arriesgar si les toca, adicionalmente al riesgo económico que tienen que asumir, les toca todo el desgaste de los trámites, de los permisos, de las licencias, de los peajes administrativos que existen, de las coimas y de los impuestos onerosísimos, excesivos que hay en este momento. Si el gobierno y el Congreso como tal quieren que no haya parálisis de algunos sectores importantes de la economía, tienen que darle las herramientas a la gente. Este no es tiempo para apretarle el cuello a nadie. Este es tiempo para aflojarle un poco la cadena. Y la construcción, que genera cientos de miles de empleos y que ya está empezando a sentir la recesión, requiere que le supriman permisos, que le supriman trámites en las licencias de construcción, que le supriman sobretasas. El Congreso debe legislar sobre eso, pero sobre todo, y adicionalmente a esto, en el punto más importante de legislación, en que el Congreso de la República está en mora y el mismo gobierno nacional lo están también, mi querida Paola, es en la actualización de los regímenes laborales que existen en Colombia en este momento. Todos los países del mundo desarrollado hace una década hicieron una reconversión de todas las formas de vinculación laboral que existían en sus países para ajustarse en beneficio mutuo, no en beneficio de los empresarios solamente y tampoco en beneficio de los trabajadores única y exclusivamente. Tiene que haber una legislación actual, reciente, que beneficie a todos por igual. Por ejemplo, hace unos meses Jaime Alberto Cabal, que es el presidente de FENALCO, presentó la propuesta de considerar en Colombia el salario y la remuneración por horas para ciertas actividades. Le cayó el mundo encima, los sindicatos de obreros y todo el mundo. Yo pregunto, lo que proponía en ese momento FENALCO, de que se pagara por horas el trabajo que se realizaba desde casa, ¿no es de alguna manera lo que estamos viviendo en este momento, que mucha gente está trabajando desde su casa? Sí. Y no es de alguna forma también, no hubiese sido el salvavidas para mucha gente a la que despidieron porque no los pueden seguir manteniendo en el trabajo. A mucha gente la despidieron hace 15 días. Esas cifras todavía no han sido dadas todavía oficialmente en cuánto se disparó el desempleo en Colombia. Y ese desempleo no fue por gusto, por capricho de empresarios, porque no tienen cómo generar en este momento los ingresos para pagar nómina.
Pero si hubiese habido la legislación por horas para el teletrabajo, por ejemplo, habría mucha gente a la que le hubieran dicho, no te puedo sostener en la empresa o viniendo a la oficina, pero trabájame medio tiempo desde tu casa. Claro. Es un ejemplo muy básico, pero lo que quiero decir es que no podemos seguir cerrados con la mentalidad de estrecha del siglo XIX, de todos los privilegios y de todos los logros adquiridos en la lucha laboral obrera, porque eso es un discurso absolutamente retrógrado que tiene a una cantidad de gente viviendo en desempleo, porque los sindicatos no dan subsidio de desempleo, porque los sindicatos a quienes despidieron hace una semana o hace un mes no les están dando ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de prebenda a esas personas que pagaron fielmente durante años su afiliación al sindicato. Entonces, muchas veces, todo ese populismo sindical, en vez de defender derechos adquiridos por los trabajadores, lo que hace es que restringe la posibilidad de que haya otros beneficios adicionales que no quieren considerar. El mundo está cambiando, las relaciones entre trabajadores y empleados también ha cambiado y todos tenemos que ajustarnos a estas nuevas posibilidades. Ese es uno de los temas, yo diría, tal vez que el más importante que existe en la agenda pública de Colombia en este momento. La nueva legislación del trabajo asociada también al régimen de pensiones que en todo el mundo está siendo transformado y que en Colombia, por populismo y por demagogia también de muchos de los congresistas del país, no quieren abordar porque no quieren perder a sus electores. Pero esos dos temas en algún momento nos van a estallar como una bomba social de gran alcance y perturbación. Hay que hacer una modificación ya del régimen laboral en Colombia. Muy bien, doctor Juan Carlos Gozaín. Yo creo que con con esta visión y con una mirada holística de los distintos frentes, podemos tener inclusive para nosotros también unos insumos importantes de pensar cómo podemos ayudar a generar esas soluciones viables. Importante esa agenda pública y legislativa frente a las formas de ver, ¿verdad?, de legislar el trabajo, ¿sí? Nos ha cambiado todo, hasta la forma de cómo trabajamos y aquí es muy importante también ese aparato productivo que sin empresa pues no hay trabajo, no hay abastecimiento, no hay calidad de vida también. Yo creo que es muy amplio, muchísimas gracias, para nosotros ha sido muy fructífero poder conocer y generar este intercambio que seguro no va a ser el último, por supuesto que no, sino que nos va a permitir generar esas guías para compilar, por supuesto, esas prácticas que debiéramos emprender en este caso en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Quiero darle un abrazo cibernético. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a estarle transmitiendo esta entrevista con el doctor Juan Carlos Gozaín a todos nuestros seguidores a través de nuestras redes y lo vamos a compartir. Les damos muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, una hora muy productiva. Muchísimas gracias y bueno, estaremos pronto con otros actores también, donde con sus visiones vamos a mirar también el tema del desempleo y cómo pudiéramos a partir de esas ideas disruptivas poder ir trabajando para nuestra ciudad y para nuestra región. Muchísimas gracias, una feliz tarde, muchas gracias. Las gracias son de parte mía para ustedes y si todavía tengo 30 segundos de tiempo, quiero decir esto, Paola. Me preguntaba alguien frente a todas estas propuestas que qué había que hacer. Y yo les dije, pues, lo que tenemos que hacer es crear una red de comunicación, de opinión, de intercambio de ideas que pueda llegar hasta la primera línea de quienes toman las decisiones en este país. Y eso es exactamente lo que tú has hecho en el día de hoy, lo que estás proponiendo en el día de hoy con estos diálogos y con estas conversaciones. Crear estos espacios de interlocución y luego masificarlos
no para que queden como verdades absolutas y reveladas, sino como pequeños aportes a los que se les van a sumar los de las otras personas que también están escuchando y que también están recibiendo esta información. Así que todas mis felicitaciones. Muchas gracias. Gran acierto, como siempre, del Centro de Pensamiento que tú diriges, y felicitaciones al equipo técnico que nos ha ayudado también a estar aquí tan junticos, tan cerquitas, sin ninguna posibilidad de contagio. Total. Y de verdad, muy agradecido por este espacio.